Hola a todos mis queridos amigos y seguidores del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y por supuesto, de mucho chisme jugoso. Porque hoy, mis queridos, vamos a desenterrar un tema que ha estado rondando en las redes, en las revistas del corazón y, bueno, en todas partes, durante meses. Prepárense porque vamos a hablar de la verdad que Oğuzhan Koç ha decidido confesar, tras meses de silencio, sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí han escuchado bien los nombres que encendieron la chispa de la curiosidad de muchos. Si aún no están suscritos a este humilde canal donde desmenuzamos todos los secretos del espectáculo, ¿qué están esperando? Denle a ese botón rojo de suscribirse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Imaginen la escena, meses y meses de rumores, de especulaciones, de ella y él, de posibles triángulos amorosos que mantienen a la prensa y a los fans al borde de sus asientos. Y en medio de todo este torbellino, una figura clave, un testigo privilegiado, si se quiere, que hasta ahora había guardado un silencio sepulcral. Ese testigo es Oğuzhan Koç, conocido por su talento musical y también, ahora, por ser el centro de atención en este lío romántico que involucra a dos de las estrellas más brillantes de Turquía, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué ha estado pasando realmente? ¿Había algo más que lo que se veía en la superficie? Pues bien, Oğuzhan Koç ha decidido abrir la boca y, créanme, lo que tiene que decir podría cambiar la perspectiva de muchos sobre esta historia. Para ponerlos un poco en contexto, Can Yaman y Demet Özdemir, recordarán, protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenci Kuş, y la química entre ellos era tan palpable, tan explosiva, que los rumores de una relación en la vida real no tardaron en surgir. Los fans, encantados con la idea, empezaron a seguir cada uno de sus movimientos, buscando cualquier indicio que confirmara su romance. Y en medio de todo esto apareció Oğuzhan Koç, quien en su momento fue pareja de Demet Özdemir. Claro, esto añadía una capa más de complejidad a la historia, ¿verdad? ¿Se imaginan el ex de una, conociendo la verdad sobre la relación de ella con el coprotagonista, un auténtico culebrón? Lo interesante de esta confesión de Oğuzhan Koç no es solo lo que dice, sino el cuándo lo dice. Han pasado meses, como bien decíamos, un tiempo prudencial en el que las aguas supuestamente se habían calmado, en el que las especulaciones habían evolucionado, o quizás se habían enfriado. Y justo ahora, cuando uno pensaría que el tema está superado, o al menos ha pasado a un segundo plano, Oğuzhan decide arrojar luz sobre el asunto. ¿Por qué ahora? Esa es la pregunta del millón. ¿Será para aclarar su propia imagen, para poner fin a ciertos mitos, o quizás simplemente porque ya no podía más con el peso de saber la verdad y ver cómo se tejían tantas historias a su alrededor? Ahora entremos en detalle. Según lo que se ha filtrado y lo que se ha reportado en medios turcos, la confesión de Oğuzhan Koç gira en torno a la naturaleza real de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Durante mucho tiempo se dio por sentado que entre ellos había algo más que una amistad o una buena química profesional. Las fotos juntos, los viajes, los gestos, todo apuntaba a un romance. Sin embargo, la versión que Oğuzhan ha compartido, o al menos la interpretación que muchos están haciendo de sus palabras, parece sugerir algo diferente. Él en sus declaraciones habría indicado que la relación entre Can y Demet era, en gran medida, producto de la presión mediática y de las expectativas de los fans. Es decir, que lo que parecía ser un romance apasionado podría haber sido, en gran parte, una construcción externa, alimentada por el deseo colectivo de ver a sus personajes favoritos juntos también en la vida real. Imaginen la presión que eso puede generar para dos actores jóvenes y exitosos. Cada paso, cada aparición pública, cada fotografía se convierte en material para el escrutinio, para la interpretación, y a veces para la invención. Oğuzhan Koç, al ser una persona cercana a Demet en su momento, habría tenido una perspectiva más íntima de la situación. Podría haber sido testigo de cómo esa presión afectaba a Demet, y quizás también a Can. Sus palabras sugieren que ambos actores, aunque disfrutaran de su trabajo juntos y tuvieran una buena relación, no necesariamente estaban viviendo el cuento de hadas que muchos imaginaban. Podría haber sido más una amistad profunda, una complicidad profesional, y quizás, solo quizás, algún tipo de conexión que nunca llegó a consolidarse en una relación formal, o que se vio obstaculizada por el propio torbellino mediático que los envolvía. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Si Oğuzhan Koç, quien tuvo una relación con Demet, ahora sale a decir esto, ¿qué significa? ¿Significa que él siempre supo que no había a nada serio entre ellos? ¿O significa que su propia relación con Demet se vio afectada por esta constante especulación sobre Can Yaman?
Es un escenario fascinante para analizar. A veces la realidad de una relación se ve eclipsada por el brillo de las cámaras y las fantasías del público. La confesión de Oath and Cook podría ser vista como un intento de desmitificar la historia, de devolver las cosas a su lugar, o al menos a una versión más aterrizada de la realidad. Podría ser su manera de decir, miren, yo estuve ahí, o al menos tuve una visión cercana, y las cosas no eran tan idílicas como parecían. Y esto para muchos es un alivio. Rompe la ilusión, sí, pero también libera a los artistas de la constante presión de tener que cumplir con unas expectativas que en muchos casos son irreales. Además, pensemos en el impacto de estas palabras. Para los fans de Can Yaman y de Method Demir, esto podría ser un golpe. Muchos se ilusionaron con su posible romance y ahora se enfrentan a la idea de que todo fue, en gran parte, un espejismo. Pero por otro lado, también puede ser una forma de apreciar más la profesionalidad de los actores, su capacidad para crear una química tan convincente en pantalla, incluso sin que esa química se tradujera en un romance en la vida real. Lo que también es crucial entender es que a menudo, en el mundo del espectáculo, las fronteras entre la vida pública y la vida privada se desdibujan de manera extrema. Los actores viven bajo un microscopio constante, y lo que para nosotros es una simple conversación o una foto casual, para ellos puede ser un evento con repercusiones enormes. Y si a eso le sumamos la dinámica de una serie que fue un fenómeno mundial, como lo fue Erkenci-Kus, la presión se magnifica exponencialmente. La confesión de Oath and Cook, en este sentido, nos invita a reflexionar sobre cómo consumimos las noticias del corazón. ¿Estamos siempre buscando la confirmación de nuestros deseos, o estamos abiertos a la complejidad y a las sutilezas de las relaciones humanas, incluso en el ámbito público? ¿No será que en nuestro afán por encontrar historias de amor épicas, a veces proyectamos nuestras propias fantasías sobre personas reales que solo están haciendo su trabajo y tratando de vivir sus vidas de la mejor manera posible? Además, hay que recordar que el propio Oath and Cook ha tenido sus propias historias de amor, sus propios altibajos, y es probable que él entienda, de primera mano, lo difícil que puede ser navegar por las aguas turbulentas de la fama y las relaciones. Su perspectiva, por lo tanto, no es la de un observador externo, sino la de alguien que ha estado, de una u otra manera, inmerso en este universo. Es posible que sus declaraciones busquen proteger a Demet, a quien él conoció bien, de las constantes especulaciones, o quizás sea una forma de cerrar un capítulo en su propia vida y dejar atrás cualquier sombra que esta historia pudiera haber proyectado. En cualquier caso, su intervención ha reavivado el debate y ha puesto sobre la mesa una vez más la delgada línea entre la realidad y la ficción en el mundo del entretenimiento. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Principalmente que las apariencias engañan, y que en el mundo de las celebridades, las historias que nos cuentan los medios no siempre son la verdad completa, o incluso la verdad en absoluto. La intervención de Oath and Cook es un recordatorio de que detrás de las grandes producciones, detrás de los romances que nos hacen suspirar, hay personas con sus propias vidas, sus propias complejidades y sus propias decisiones sobre qué revelar y qué mantener en privado. Y es precisamente por eso, porque nos gusta desentrañar estos misterios y traerles las historias completas, que les pedimos, una vez más, que se suscriban al canal. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir investigando y compartiendo. En resumen, mis queridos, la confesión de Oath and Cook sobre Can Yaman y de Method Demir apunta a que la intensa química y los rumores de romance entre los actores de Erkenci-Kus podrían haber sido, en gran medida, una construcción mediática y una respuesta a las expectativas de los fans, más que un romance sólido en la vida real. Su perspectiva, como alguien cercano a Demet, arroja una luz diferente sobre uno de los culebrones más comentados del espectáculo turco. Ha sido un placer desmenuzar esta historia con ustedes hoy. Espero que esta información les haya parecido tan intrigante como a mí. Déjenme saber en los comentarios qué opinan sobre todo esto. ¿Les sorprendió la confesión? ¿Creen que los fans influyen demasiado en las vidas de los famosos? Me encantaría leer sus reflexiones. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos que también aman el chisme y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos y más historias fascinantes. Hasta entonces.